Hola alumnos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien y como se los había adelantado la sesión anterior, esta será un poco diferente porque estaremos explicando el tema a través de este video de YouTube, como si estuviéramos en la clase. Yo hablo y explico y bueno, al final hacemos una actividad que va a compensar el hecho de que esta vez no vamos a interactuar en vivo, ¿sí? Sin embargo, queda de avisar que hay una clase todavía que tenemos disponible, ya que con este tema se cierra el temario oficial de la materia. Y en esa clase que queda disponible abordaremos los otros temas como algunas disrupciones en la personalidad que no llegan a ser patológicas y además aclararemos dudas del trastorno autodestructivo. Así que les recomiendo que mientras yo voy haciendo la explicación, ustedes vayan anotando en su libretita todas las preguntas que les surjan. De esta manera no las perdemos y podemos responderlas en la siguiente clase. Bien, antes que nada me gustaría hacerles una pregunta. ¿El trastorno autodestructivo es como tal un trastorno o se trata de una personalidad autodestructiva que va a generar otros microtrastornos asociados? Es obvio que con este nivel que ustedes tienen y además que no se han acercado a este trastorno anteriormente, puedan creer que es lo mismo, trastorno y o personalidad autodestructiva, cuando realmente no es lo mismo. Y ahorita vamos a ver por qué. Antes de conocer la diferencia entre el trastorno autodestructivo y la personalidad autodestructiva, revisaremos una diferencia muy importante en este tema, que es la diferencia entre el trastorno autodestructivo y las conductas autodestructivas. No es lo mismo un trastorno que una conducta autodestructiva. El trastorno autodestructivo es un estilo de la personalidad que está caracterizado por la búsqueda constante de emociones negativas. La persona va a buscar intencionalmente, deliberadamente y frecuentemente vivir situaciones, realizar acciones o recibir acciones o tratos que son negativos, que los hacen sentir mal, que los hacen pasar por emociones negativas, ¿ok? Y sobre todo tienen una preferencia por las situaciones dolorosas, no tanto por otras emociones que son el enojo o la tristeza, sino por emociones de dolor, dolor psicológico o incluso dolor físico. Pero la característica principal de este tipo de personalidad es que va a rebuscar estas emociones negativas como compensación a las emociones positivas que va a evitar a toda costa. La persona con una personalidad autodestructiva va a alejarse de las cosas que sean beneficiosas para él o ella y las va a suplantar a través de emociones negativas. Es más o menos lo que nosotros llamamos masoquismo, que le gusta sufrir en pocas palabras. Por otro lado, las conductas autodestructivas son acciones que se realizan deliberadamente también, que causan un daño a la persona, pero tienen un objetivo. Conocido o no conocido por la persona, tienen un objetivo. Y este objetivo siempre de alguna manera los lleva a generar placer. La diferencia es que cuando tenemos una personalidad autodestructiva, una personalidad que busca estar rodeado de emociones negativas, no vamos a poder conseguir una sensación de placer en ningún momento, porque en cuanto la empecemos a sentir, vamos a huir de ese placer. En cambio, en las conductas autodestructivas que no implican una personalidad autodestructiva, la persona va a realizar, sí, cosas que causan emociones negativas, pero que a la vez le generan cierto grado de placer. Y además que van encaminadas a un objetivo que conozcan o un objetivo que tengan tan interiorizado que no lleguen a conocer. Dentro de las conductas autodestructivas encontramos el cutting, que es el hecho de cortarse alguna parte del cuerpo con alguna tijera o con alguna navaja o cúter
También tenemos los intentos suicidas que no tienen el fin de matarse, porque hay intentos suicidas que tienen el fin de terminar con la vida y otros que solo tienen el fin de experimentar un proceso doloroso y un proceso alarmante para el entorno, como bien podría ser la persona que toma pastillas en repetidas ocasiones y en repetidas ocasiones avisa a algún familiar que lo va a hacer o él mismo llama a los servicios de emergencias. El consumo de sustancias también se considera una conducta autodestructiva cuando sigue el patrón de las conductas que vamos a ver a continuación. Entonces, resumimos, trastorno autodestructivo es la búsqueda consciente de emociones negativas como compensación a la huida, a huir, a alejarse o evitar situaciones placenteras. En cambio, en las conductas autodestructivas, vamos a autogenerarnos un daño con una finalidad que a corto o largo plazo genera cierta sensación de placer. Como vemos, la diferencia entre el trastorno autodestructivo y la conducta autodestructiva es precisamente que en la personalidad autodestructiva no existe la búsqueda del placer ni el ingreso del placer. En cambio, en las conductas autodestructivas aisladas a una personalidad destructiva, tenemos que sí hay un componente placentero. Ahorita me explicaré mejor. Okay. Es importante también saber que el trastorno autodestructivo puede llegar a presentarse con conductas autodestructivas. De hecho, es una característica en algunas personalidades autodestructivas, ¿no? Y estas personalidades autodestructivas van a poder llegar a tener cutting, consumo de alcohol, intentos suicidas, entre otras cosas, como mecanismo para generar una emoción porque la necesitan, pero que no sea placentera porque no quieren una emoción placentera. Y por otro lado, no necesariamente toda persona que padezca alguna conducta autodestructiva va a tener una personalidad autodestructiva. Es mucho más frecuente que una personalidad tenga una conducta autodestructiva que el hecho de que conductas autodestructivas signifiquen siempre trastorno autodestructivo. Esto es falso. No siempre significan tener una personalidad de este tipo. Cuando llegamos al punto de explicarles cuáles son los criterios diagnósticos de este trastorno, nos presentamos con una dificultad que es que no es un trastorno tipificado como tal en el DSM-5. Anteriormente, se equiparaba un poco el trastorno autodestructivo con el trastorno límite de la personalidad porque llegan a compartir ciertas características de la búsqueda de emociones fuertes. Sin embargo, hemos visto que el trastorno límite sí llega a hacer la búsqueda activa de placer, pero está incapacitado para sentir placer. No a nivel neurobiológico, es decir, que tienen todos los mecanismos necesarios para poder sentir placer, pero a nivel psicológico hay una prohibición de sentir placer o un desconocimiento de las actividades que les pueden generar placer. Sin embargo, si nosotros nos referimos tal cual a trastorno autodestructivo, no lo vamos a encontrar tipificado. Al contrario, si vamos a encontrar en la literatura, me refiero, sí vamos a encontrar datos de personalidades autodestructivas, que no están catalogadas como un trastorno, pero que sí que se presentan en muchos casos, sobre todo en casos en este siglo y casos además que tienen un historial de otros trastornos añadidos, ya sea como trastorno límite o una depresión profunda o una ansiedad o estrés postraumático alargado en el tiempo, llegan a generar una conducta autodestructiva como consecuencia. Así que sí, lo podemos considerar una entidad clínica, pero no una entidad, lo podemos llegar a considerar una entidad psicológica, una entidad teórica,
pero no podemos considerarlo una entidad clínica porque todavía no está tipificado como tal. Podemos considerar como una subpatología o un desencadenamiento añadido a otros trastornos presentes. Sin embargo, sí tenemos algunos elementos, unas características que nos hacen saber que estamos en la presencia de una persona que es autodestructiva consigo misma. Ojo, autodestructivo no quiere decir que dañe su cuerpo necesariamente. Puede dañar sus relaciones sociales, su autoestima, su escuela, puede dañar diferentes aspectos de su vida. Tenemos conductas autodestructivas sin objetivo de chantaje, es decir, conductas que no están buscando algo a través de hacerse daño, como puede ser el que hace cutting, a veces busca una atención que no es recibida, busca también liberarse de un estrés porque va subiendo el nivel de estrés en el cuerpo y cortarse hace una distracción que siente como liberación de ese mecanismo estresante. Si no tiene ninguno de estos fines, si simplemente es una forma de sentir algo, porque no puede sentir una emoción positiva, o cuando siente las emociones positivas se castiga cortándose, es decir, cuando es un escape a las perdón, cuando es un castigo a las emociones positivas o cuando es la búsqueda de una emoción porque no acepta las positivas, entonces hablamos de que puede llegar a formar parte de un trastorno autodestructivo o de una entidad autodestructiva. También estos pacientes van a presentar frecuentemente discursos donde se deje ver que tienen ideas de que no merecen las cosas buenas que pasan, que no son lo suficiente para ello, que se sabotean, ¿no? Hay personas que dicen, estaba yo empezando a sentirme bien y pum, le engañé y no sé por qué, o fíjate que empezaba yo a tener este trabajo y de repente me empecé a sentir mal, ya no quería ir y bueno, ya lo perdí. Es decir, cuando el discurso está enfocado en cosas que van bien, pero esa misma persona cuarta la forma en la que van bien las cosas o siente no merecer las cosas buenas o neutrales que suceden en su vida, podemos estar hablando de también una característica de la personalidad autodestructiva. Bien. Sin duda, la característica principal de esta personalidad va a ser que va a buscar activamente emociones negativas y va a huir de situaciones que le generen emociones positivas. Por ejemplo, estas personas autodestructivas van a buscar sí acciones de riesgo como tirarse en un bungee o jugar a la ruleta rusa con la pistola, pero más que por la búsqueda de adrenalina, lo van a hacer porque todos los seres humanos necesitamos sentir emociones. Y es cierto que las emociones positivas en la mayoría de nosotros prevalecen, o al menos las emociones neutrales. Cuando hay una emoción o sentimiento neutral o positivo, la persona intenta recuperar su homeostasis disfuncional llevando esa emoción a una que cause miedo, que cause tristeza, que cause dolor, entre otras situaciones. Por eso es que buscan estas emociones fuertes, pero también suelen buscar emociones negativas cuando están en una actividad típicamente placentera. Por ejemplo, durante las relaciones sexuales, las personas con trastorno autodestructivo suelen ser más propensas a algunos estilos sexuales como el masoquismo, el bondage, el juego entre sumiso y jefe, entre otras cosas. O bien, por ejemplo, cuando están con la familia, suelen sentirse bien y entonces se vuelven personas agresivas, distantes, que siempre llevan la contraria, entre otras cosas. ¿Ok? También es importante saber que buscan daño físico en algún momento, ya sea a través de golpes, como en el ámbito sexual, con algunas prácticas, o buscan autolesionarse a través de cutting u otras modalidades.
eligen deportes de contacto como el taekwondo, el box, entre otras cosas. Sentir placer para ellos es de cierta manera agradable, donde es donde está la trampa de estas personas, porque están en una lógica no ordinaria, porque intentan huir de las cuestiones positivas, pero terminan encontrando una emoción positiva en algo negativo. Por ejemplo, una persona con trastorno autodestructivo que por la necesidad de sentirse dañado físicamente elige el box, termina encontrando placer en el box y placer en las peleas de box. Por lo tanto, es imposible escapar del poder, pero ellos creen que es posible y por eso buscan estas actitudes autodestructivas. También es muy frecuente que estas personalidades tengan alguna actitud, sintomatología o incluso cuadros de trastorno depresivo. Podemos tener, sí, un trastorno depresivo, pero podemos también solo tener síntomas depresivos. Es muy común esta alianza porque los depresivos generalmente tienen una idea de ya no poder sentir placer, de ya haber abandonado la búsqueda del placer, de no sentirse suficientes, son características comunes de los depresivos. Y por lo tanto suelen ser bastante concomitantes con un trastorno autodestructivo. O cuando una depresión se ha presentado ya por bastante tiempo, pues puede llegar a generar una personalidad autodestructiva, sobre todo si la depresión se presentó en edades tempranas. Como siempre, me gusta explicarles un poco cuál es la dinámica del pensamiento de los diferentes trastornos. En el caso del trastorno autodestructivo, pues ya vimos, o bueno, de la personalidad, mejor dicho, ya vimos que es algo que empieza con un autoconcepto disminuido o rígido, es decir, una baja autoestima o una autoestima centrada en pilares muy rígidos, como yo soy inteligente, entonces no puedo sentirme bien. Yo soy superior a los demás, no puedo sentirme bien. Yo no estoy hecho para amar, diría Juan Gabriel, ¿no? Entonces, es una situación que los tiene bastante comprimidos, ya sea por una falta de autoestima o de reconocimiento, como por una excesiva autoestima o reconocimiento, pero enfocado en pilares negativos, en pilares rígidos de los que se vuelven esclavos y no simplemente libres de ser. Cuando esto sucede, bien empieza a generar un mal manejo del placer, porque normalmente nuestra capacidad de sentir placer va aunada a nuestra autoestima. A mayor autoestima y autoconcepto tengamos, más nos dejamos fluir, que es lo que requiere el placer, dejarse fluir, dejarse ser, y por lo tanto, pues más placer sentimos. Una persona con un autoconcepto disminuido, pues va a estar muy al pendiente de lo que sucede para intentar controlarlo o para intentar evitarlo. Y entonces, cuando no puede controlar una emoción, como es el placer que no se controla, bueno, entonces comenzamos con estas dinámicas de mal manejo, ¿no? Al no tener el control de la emoción del placer, pues hay una anulación del placer como posibilidad, ya sea que yo desbordo con el placer, como sería un borderline o un trastorno límite con autodestructivo, o bien que yo contenga también al placer o me extrañe del placer o me asuste del placer, entonces procedo a hacer algo que lo anule. Empiezo a descartar la posibilidad de sentir ese placer porque me desbalancea. Y recordemos que todo sistema, toda persona está buscando el equilibrio de alguna forma u otra, aunque no lo parezca. Y en esa búsqueda, entonces a veces se meten cuadros complicados que son desbalanceados, pero termina por sentirse cómodo ahí. Cuando esto sucede, cuando estamos desbalanceados con la posibilidad del placer, pues entonces lo anulamos para intentar mantener la tranquilidad. Y eso nos vuelve personas pasivas, que es el siguiente elemento en el autodestructivo. Como nos vuelve personas pasivas, porque no tenemos o rehuimos de la capacidad del placer,
Ojo, pasivas en el hecho de que no buscamos tanto las emociones o no somos muy emocionales, tarde o temprano la neurobiología hace su trabajo y empezamos a sentir otras emociones. Porque si el córtex, que es la parte más reciente del cerebro, está constantemente intentando anular el placer, otras emociones empiezan a dispararse de forma más fuerte para lograr una homeostasis emocional, ¿no? Entonces, esta búsqueda de sensaciones negativas para provocar una emoción fuerte es lo que va a constituir las cuestiones autodestructivas. Como yo no tengo la emoción por defecto que debemos tener, que es el placer, como lo rehuyo, entonces empiezo a buscar otras emociones que ocupen su lugar, porque recordemos que dentro de las emociones básicas siempre las vamos a sentir, no podemos quitárnoslas. Pero si a través de procesos superiores las cancelamos, queda un hueco emocional que hay que llenar. Y solemos llenarlo con emociones negativas en el trastorno autodestructivo. Hay muchas otras formas de llenar el placer, el hueco del placer, como con control o con chantaje emocional o social, pero una de esas formas es también el buscar otras emociones fuertes contrarias, como dolor, como enojo, como asco, como autoprovocarse miedo, etcétera, etcétera, que todas tienen una base de sufrimiento o de malestar. Estas personas van a buscar el malestar para que les dé esa sensación de estar vivo como no los da la felicidad o el placer. Cuando no tenemos una pasividad, cuando la anulación de la posibilidad del placer conduce a este caos emocional donde no podemos ya controlarlo, es que es cuando la personalidad autodestructiva ya colinda con el trastorno límite de la personalidad, donde además de las conductas autodestructivas, los límites tienen una fluctuabilidad emocional muy fuerte, una fluctuación emocional muy fuerte. Y esto constituye un trastorno borderline. Como vemos, el trastorno borderline es una incapacidad para encontrar un eje de conducta, ¿no? Tenemos tan diversa nuestra emoción que no encontramos un eje. Cuando en vez de anularse la pasividad, lo que pasa es que no renunciamos a la posibilidad del placer, sino que somos conscientes de la incapacidad de manejar las emociones, pero no renunciamos a esas emociones, entonces se constituye un trastorno autodestructivo, pero con compensadores. Como vimos anteriormente, cuando hablamos de conductas autodestructivas, tenemos el cutting, tenemos los intentos de suicidio, tenemos la búsqueda de dolor a través de deportes de contacto u otras situaciones, o encontramos también el consumo de sustancias nocivas. Tanto el consumo de sustancias nocivas como, por ejemplo, también la búsqueda de sensaciones extremas a través de deportes extremos o situaciones extremas, esto no es necesariamente una búsqueda de una emoción en el sentido negativo, sino es un compensador a el mal manejo del placer. Es algo que ayuda a la persona aparentemente a manejar el placer. ¿Ok? Entonces definimos a los compensadores como una anestesia a la emoción que no es controlable. Cuando la persona es feliz y no puede serlo, empieza a compensar con un trabajo muy exigente o empieza a compensar con drogas, por ejemplo. Cuando una persona no puede manejar su sensibilidad, su capacidad de ser sensible, entonces se empieza a consumir alcohol. Cuando una persona no puede controlar su autoestima, empieza a consumir drogas, entre otras cosas. Si bien esto rompe por completo el ciclo que tenemos de los trastornos autodestructivos, claro que las personas que tienen alguna conducta autodestructiva, como el consumo de sustancias, que está actuando como compensador a una emoción que no se permiten sentir,
entonces, aun cuando es una conducta, podemos tener una personalidad autodestructiva. Hablamos de personalidad autodestructiva cuando cualquier solución que la persona dé, cualquier problema, cualquier acción que la persona haga, está destinada a anestesiar una emoción que no sabe manejar o a compensarla a través de una emoción negativa. En general, el trastorno autodestructivo es un mal manejo emocional que busca como salida provocarse dolor o vivir en el dolor para poder sentirse a gusto ahí, y ahí viene la trampa, el doble vínculo. No quiero ser feliz, no quiero tener placer, pero termino encontrando placer en las actividades que busco para dañarme, para que me duela. Cuando esta actividad que busco para dañarme o para que me duela o para no manejar la emoción que se me desborda, esa acción es el compensador. ¿Ok? Bien. Ahora, una vez explicado esto a gran detalle, claro, vamos a hacer la actividad 3.b que está en su plataforma. Les recomiendo que lo hagan ahora mismo para que tengan fresca toda la información. Ahorita van a ir a la plataforma en el apartado 3, tareas y actividades, y ahí van a darle clic en la actividad en clase 3.b, que es trastorno autodestructivo de la personalidad. Ahí van a encontrar una serie de videos y de textos. Pueden elegir cualquiera para leer o para ver. Yo les sugiero que elijan más de uno, al menos 3. Pueden ser las 3 lecturas o los 3 videos o un poco de cada una. Y pues van a ver eso y van a contestar las preguntas que están en esa actividad, a finalidad de que ustedes puedan terminar de comprender cuál es el trastorno de la personalidad que se autodestruye y cómo piensa el paciente que tiene este mecanismo autodestructivo. ¿Ok? Para eso les digo, hay recursos en video y recursos en texto, quien prefiera uno u otro, y yo les recomiendo mezclar uno y otro. Los textos no son muy largos. ¿De acuerdo? Tienen esta hora para poder realizar esa actividad. Para mí fue un gusto explicarles este tema. Es un tema muy interesante, pero muy amplio, que espero poder tocar en otro momento, y quedo al pendiente de sus dudas. Espero que los hayan escrito, y si no, pues pueden dejarlas ya sea en el WhatsApp del grupo o en la plataforma junto con su tarea, y lo revisamos la siguiente clase. Que tengan una excelente tarde y cuídense mucho.